A la familia del conde Bellunita llegaban cartas con bastante frecuencia. Nadie sabía con certeza quién las enviaba, aunque muchas preguntaban por el estado de Vincent. También eran habituales las invitaciones a cenas y celebraciones. Sin embargo, el amo jamás respondía ninguna. De hecho, ni siquiera se molestaba en leerlas cuando llegaban a sus manos. Por ese motivo, los sirvientes solían revisar primero la correspondencia antes de entregársela. Entre todas aquellas cartas había un nombre que aparecía con una insistencia particular: Violet. Paula no pudo evitar preguntarse si se trataba de una mujer. Las cartas llegaban aproximadamente cada 2 días, pero aquella correspondencia tampoco llegó hasta Vincent. Isabela había ordenado a Paula que la apartara y la conservara por separado. Aquello hizo que la criada se preguntara si Violet sería alguien a quien debía prestar especial atención. Entonces, ¿por qué no se lo cuentas? Como Vincent nunca leía las cartas, tampoco podía responderlas. Así, una tras otra, las enviadas por Violet fueron acumulándose en un cajón de su habitación. Pero había otro detalle que había despertado la curiosidad de Paula. Mientras retiraba las cenizas de la chimenea, encontró por casualidad un pequeño fragmento de papel quemado. Sobre él todavía podían distinguirse unas letras doradas que brillaban bajo la luz del sol. La caligrafía era elegante y cuidada. Junto al papel quemado había otra carta escrita con la misma letra. En ella solo preguntaban cómo se encontraba. El sobre era de excelente calidad y tenía una textura firme. Sin embargo, cuando Paula lo abrió, descubrió que el papel del interior estaba completamente vacío. Aquello resultaba extraño. ¿Acaso Violet había escrito directamente sobre el sobre porque sabía que Vincent jamás se tomaría la molestia de abrir las cartas? Fuera cual fuera el motivo, las cartas con aquella característica escritura dorada continuaron llegando día tras día. Nadie respondía. Vincent ni siquiera se interesaba por ellas. Hasta que, siguiendo las instrucciones de Isabela, Paula tuvo que escribir una respuesta. La orden había sido sencilla. Debía poner cualquier cosa, sin complicarse demasiado. Sin embargo, después de pensarlo durante un buen rato, Paula tomó la pluma y escribió que se encontraba bien. Desde el mismo día en que envió aquella respuesta, las cartas dejaron de llegar. Paula llegó a preocuparse por si había escrito algo inapropiado, pero como tenía demasiadas tareas que atender junto a su amo, terminó olvidándolo. Fue entonces cuando recibió una nueva carta y recordó aquel intercambio. Esta vez, las letras doradas estaban escritas sobre el papel del interior. La persona le contaba que el clima era agradable donde se encontraba. Paula no sabía qué pensar. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fue una pequeña mancha en la carta. Al examinarla mejor, descubrió que también había marcas de humedad alrededor del sobre. Parecían lágrimas. Por un instante, Paula imaginó que aquella persona había llorado de felicidad al recibir su respuesta. Pero aquello parecía demasiado improbable. La criada quiso saber qué significaba todo aquello, pero Isabela le indicó que no hacía falta responder aquella vez. Después de eso, las cartas volvieron a llegar todos los días, siempre con mensajes sencillos. Era casi como si Violet estuviera esperando otra respuesta. Finalmente, Isabela volvió a pedirle a Paula que contestara. Al principio, la criada pensó en responder de manera tan sencilla como la vez anterior. Sin embargo, antes de escribir, recordó aquella misteriosa mancha de humedad. Algo le decía que esta vez debía hacerlo de otra manera. Paula levantó la mirada hacia la ventana y se quedó observando el exterior. Justo entonces, vio que las ramas desnudas de los árboles comenzaban a llenarse de pequeños brotes. Entonces, escribió que allí también había comenzado a aparecer la primavera. La respuesta no tardó en llegar. A partir de entonces, cada vez que Paula enviaba una carta, recibía otra de vuelta. Sin darse cuenta, había comenzado a mantener correspondencia con alguien a quien jamás había visto. Los mensajes continuaban siendo simples. Ya no aparecieron más marcas de agua. En una de las cartas, la otra persona simplemente comentó que ese día también se encontraba bien. Aquella extraña rutina continuó hasta que llegó un día diferente. Paula se desperezó al despertar y recibió con agrado la frescura de la mañana. Aún así, sabía que el resto de la jornada podía convertirse en un verdadero tormento debido al carácter de su amo. Como de costumbre, se cambió de ropa, se recogió cuidadosamente el cabello que llevaba suelto a la espalda y abrió la puerta. ¡Vincent! La voz que escuchó la hizo detenerse. Frente a la habitación de su amo había un hombre al que nunca había visto. Era alto y llevaba un elegante sombrero de copa. Golpeaba la puerta repetidamente mientras llamaba a Vincent con una mezcla de entusiasmo y tristeza. «Vincent, abre». Al no recibir respuesta, el hombre continuó llamando. Sin embargo, en cuanto sintió que alguien lo observaba, giró la cabeza. Paula y aquel desconocido se encontraron cara a cara.
Los dos se examinaron en silencio durante unos segundos, tratando de descubrir quién era el otro. El hombre fue el primero en hablar. ¿Tú eres la nueva criada? Paula reaccionó de inmediato. Bajó el cuerpo en una reverencia, siguiendo el comportamiento que había aprendido recientemente. Mucho gusto, mi nombre es Paula. Sabía que debía permanecer inclinada hasta recibir el saludo de alguien que estuviera por encima de ella en posición, así que esperó. El hombre dejó escapar un pequeño suspiro y se acercó. Desde la posición en la que Paula mantenía la mirada baja, lo primero que apareció ante sus ojos fue la punta brillante de sus zapatos. Entonces él tomó su mano. Paula levantó la cabeza, sorprendida. El hombre se inclinó ligeramente mientras llevaba una mano a la espalda y depositaba un delicado beso sobre el dorso de la mano de la joven. Es un placer conocerla, señorita. Su voz era agradable y refinada. Paula levantó la mirada y se encontró con sus ojos marrones. El hombre sonreía con elegancia. Mi nombre es Ethan Christopher. Ah, sí. Paula respondió de forma torpe, todavía intentando recuperarse de la sorpresa. Ethan volvió a enderezarse y soltó su mano con naturalidad. Sus movimientos eran tan elegantes que Paula tardó un instante en darse cuenta de que seguía manteniendo la mano suspendida en el aire. El lugar donde él la había besado todavía conservaba el calor de su cuerpo. Vincent ha cerrado la puerta con llave. ¿Podrías abrirla? Ah. Paula finalmente reaccionó, bajó la mano, se rascó ligeramente el dorso y se acercó a la puerta. En ocasiones, aunque muy pocas, Vincent cerraba la puerta de su habitación con llave. Paula nunca había entendido del todo cómo lo hacía. La habitación estaba equipada con numerosas cuerdas que recorrían las paredes. Al principio, como siempre estaba demasiado oscuro y ella se encontraba ocupada atendiendo a Vincent, apenas había reparado en ellas, pero con el tiempo descubrió que una de aquellas cuerdas se extendía desde la pared hasta la puerta. Cuando tiraba de ella, el mecanismo oculto hacía que la puerta quedara asegurada. La primera vez que Paula lo vio, había quedado completamente desconcertada. Vincent le explicó que había instalado aquel sistema para protegerse si ocurría alguna emergencia mientras estaba solo. Ella se había interesado mucho por aquel mecanismo y había intentado preguntarle cómo funcionaba. Sin embargo, Vincent no le dio ninguna explicación, así que terminó perdiendo el interés. Probablemente las demás cuerdas tenían funciones similares. Por precaución, Isabela le había entregado a Paula un juego de llaves de emergencia. Como la joven estaba encargada del anexo, debía poder entrar en la habitación de Vincent incluso si él cerraba la puerta. Paula buscó en el bolsillo de su delantal y sacó una de aquellas llaves. Cuando abrió la puerta y tomó el pomo, recordó que todavía no había tenido oportunidad de preguntarle a Ethan qué relación tenía con Vincent. Oh, con el amo dentro. Pero antes de que pudiera decir algo más, un objeto atravesó rápidamente el espacio abierto. Iba a ocurrir algo. Un estruendo de cristales rotos resonó por el pasillo. Ethan giró inmediatamente hacia el sonido. Paula también miró en aquella dirección. Una botella de vidrio acababa de estrellarse contra la pared y se había hecho añicos. Por experiencias anteriores, Paula podía imaginar perfectamente quién la había lanzado, y no se equivocaba. Desde el interior de la habitación oscura llegó una voz cargada de irritación. «Cierra la puerta». Paula frunció el ceño. «Señor, es peligroso». Después miró a Ethan. El hombre seguía contemplando los restos de la botella. Su rostro permanecía inexpresivo, aunque Paula podía imaginar la enorme cantidad de pensamientos que debían estar pasando por su cabeza. Era evidente que probablemente estaba presenciando por primera vez aquella faceta tan desagradable de Vincent. Paula suspiró y avanzó hacia la habitación. En ese momento, otro objeto salió disparado. Esta vez fue un vaso. Paula había intentado convencer a Vincent de que bebiera un poco de agua y aparentemente aquello había sido suficiente para enfurecerlo. La criada cerró la puerta de inmediato. No quería arriesgarse a que Ethan terminara herido. Hay un joven caballero esperándolo afuera. Dile que se vaya. ¿Quién es? Paula se quedó pensativa. ¿Cómo sabía aquel hombre que Vincent estaba en el anexo? Normalmente, cualquier visitante que quisiera ver al conde acudiría primero a la mansión principal. Después de todo, sería lógico suponer que Vincent estaría allí. Sin embargo, debido a determinadas circunstancias, Vincent permanecía en el anexo. Por esa razón, el mayordomo era quien normalmente recibía a los invitados en la mansión. Cuando él no estaba disponible, Isabela asumía esa responsabilidad. Aquel hombre, en cambio, había ido directamente hasta la puerta del anexo. «No necesitas saberlo, haz que se marche». «Señor»,
Y tú también puedes salir. Paula pensó que Vincent realmente podía ser demasiado cruel. Entonces escuchó que alguien llamaba nuevamente a la puerta. Vincent, era Ethan. Su voz sonaba mucho más tranquila que antes. Paula volvió la mirada hacia su amo. Antes de que pudiera decir algo, Vincent cerró los ojos. Parecía estar intentando hacerse pasar por dormido. Déjame verte, Vincent. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos encontramos. ¿De verdad no me has echado de menos? Quiero verte. Paula sintió que había algo extraño en la relación entre aquellos dos hombres. Vincent, como si hubiera adivinado sus pensamientos, habló de inmediato. No empieces a imaginar cosas. No estaba imaginando nada. Puedo saber lo que piensas por la forma en que respiras. No estaba pensando nada. Paula decidió apartarse y preparar algo de comida, pero entonces recordó que todavía no había llevado el desayuno. También debía traer agua para que Vincent pudiera asearse y preparar su ropa limpia. Todo aquello se le había olvidado por culpa del inesperado alboroto. Voy a traerle algo para comer. No tengo hambre. Por favor, espere un momento. He dicho que no tengo hambre. Paula decidió ignorar sus protestas y abrió la puerta. Al otro lado estaba Ethan, que había estado llamando con insistencia. El hombre dirigió inmediatamente la mirada hacia el interior. Paula cerró la puerta rápidamente para impedirle ver la habitación. Lo siento. El amo ha dicho que no desea recibirlo. Pero yo sí quiero verlo. Tengo algo importante que decirle. La protesta no parecía estar dirigida contra Paula. Ethan bajó los hombros con evidente decepción. Aún así, intentó recuperar la sonrisa antes de hablar. Me quedaré aquí unos días para cuidar de él. Poco después, un invitado llegó a la residencia del conde. Ha pasado mucho tiempo, Isabela. Así es, ha pasado mucho tiempo, Ethan. Ethan entró en la sala de estar y saludó con familiaridad a Isabela. Ella respondió de la misma manera y tomó el sombrero de copa que él le entregó. Al observar la confianza con la que ambos se trataban, Paula comprendió que aquel hombre estaba lejos de ser un simple visitante. Isabela y Ethan continuaron intercambiando cumplidos con la familiaridad de dos personas que llevaban mucho tiempo conociéndose. Isabela sigue tan hermosa como siempre. Parece que los años no han pasado por ti. Y usted, Lord Ethan, luce mucho más varonil que la última vez que nos vimos. Ethan se llevó una mano a la barbilla y sonrió con cierta vergüenza. No hace falta que me halagues. Simplemente me he hecho mayor. Después se sentó tranquilamente en el sofá. Isabela le lanzó un pequeño guiño a Paula. La joven, que permanecía cerca con una bandeja, entendió la señal y colocó rápidamente una bebida frente al invitado. Muchas gracias. Ethan le dedicó una sonrisa amable por un gesto tan sencillo. A Paula aquello le resultaba extraño. Por su vestimenta elegante y la manera en que se comportaba, era evidente que aquel hombre pertenecía a una clase social elevada. Sin embargo, trataba con cortesía a una simple criada como si no existiera ninguna diferencia entre ellos. Ethan tomó un sorbo antes de volver al asunto que realmente parecía preocuparle. La situación de Vincent parece haber empeorado bastante desde la última vez que lo vi. Cuando vine anteriormente no estaba tan mal. ¿Cuánto tiempo lleva encerrado en esa habitación? Aproximadamente 6 meses. 6 meses, Ethan bajó la mirada y dejó escapar una sonrisa amarga. Su expresión estaba cargada de preocupación. Por lo visto, conocía perfectamente la situación de Vincent. Incluso sabía que había perdido la vista. Y también sabía dónde se encontraba escondido, algo que ni siquiera la mayoría de los sirvientes conocía. Aquello solo podía significar que la relación entre ambos era mucho más profunda de lo que Paula había imaginado. Soy amigo de Vincent, uno de sus amigos más cercanos. Ethan explicó aquello al notar que Paula lo observaba sin darse cuenta. Ella se apresuró a bajar la cabeza. Lo siento. No tienes que disculparte. Me dijeron que eres nueva aquí. Sí, señor. Ethan la observó durante unos segundos. Definitivamente eres diferente de la criada que estaba antes. Paula sintió que todo su cuerpo se tensaba bajo aquella mirada. Por suerte, el tema cambió antes de que la situación se volviera más incómoda. ¿Vincent sigue completamente solo en esa habitación? Sí. Ethan guardó silencio durante un momento. Lo que acaba de ocurrir dice bastante. Ya había escuchado algunos rumores, y después de que me marchara, parece que todavía ocurrieron más cosas. Tuve que ausentarme durante un tiempo, debido a asuntos familiares y de negocios. Supongo que eso también fue culpa mía. Lord Ethan hizo todo lo que pudo. Ethan acarició distraídamente la taza de té y sonrió con tristeza. No exactamente. En aquel momento escogí a mi familia por encima de mi amigo. Esa es la verdad. Quizá no fuera el momento adecuado, pero sigue siendo una excusa. Pensé que Vincent podría arreglársela solo y me marché. Nunca imaginé que terminaría encontrándolo en semejante estado. Ethan, nunca había visto a Vincent así. Cuando el conde y la condesa Belunita murieron en aquel accidente, parecía estar soportándolo mucho mejor. El semblante de Ethan se ensombreció. En su rostro se reflejaban claramente la preocupación y la tristeza que sentía por su amigo. Paula lo observó en silencio.
Aquella reacción le parecía extraña. Ethan parecía sentir el sufrimiento de Vincent como si también fuera suyo. Paula se preguntó si aquella era realmente la clase de vínculo que existía entre los amigos. Le resultaba difícil creer que alguien tan amable pudiera ser amigo de su amo. Después de todo, Vincent no era precisamente una persona fácil de soportar. Esta vez necesito ver a Vincent. Si me marcho sin haberlo visto, creo que pasaré muchas noches sin poder dormir tranquilo. Prepararé una habitación para usted. Isabela dirigió la mirada hacia Paula. La joven comprendió la orden, asintió y abandonó la sala. ¿Le gusta? Más o menos. Vincent suspiró antes de llevarse la comida a la boca. Incluso en un gesto tan cotidiano como masticar, podía percibirse la elegancia propia de un noble. Comía despacio, sin hacer ruido y con movimientos perfectamente controlados. Desde hacía poco, Vincent había comenzado a comer por sí mismo. Para Paula, aquello había sido un cambio sorprendente. Al día siguiente de aquella noche terrible, como de costumbre, ella había sostenido la cuchara frente a él para ayudarlo. Sin embargo, Vincent había empezado a comer lentamente el arroz por su cuenta. Paula casi se había quedado horrorizada. «Despacio, ¿qué prisa tiene? No hace falta que trague de esa manera. ¿Acaso intentas estrangularme? Aprieta la garganta como si quisiera atravesársela. Si continúa comiendo así, algún día va a terminar atragantándose. Tienes bastante imaginación. No estoy bromeando». Paula protestaba por dentro, pero no podía negar que se sentía extrañamente satisfecha al verlo comer solo. La escena le recordaba a cuando había conseguido ganarse la confianza de un gato callejero que solía acercarse a la panadería del tío Mark. Aunque, por supuesto, Vincent seguía teniendo exactamente el mismo carácter de siempre. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que le duela? Sigue hablando y te lanzarás tú misma fuera de aquí. La mejora, por pequeña que fuera, seguía siendo alentadora. Lo decepcionante era la cantidad de comida que Vincent aceptaba. Paula observó el cuenco. Ni siquiera había terminado la mitad. ¿Podría comer un poco más? Estoy lleno. Solo un poco. He dicho que estoy lleno. Vincent frunció el ceño. Paula hizo un pequeño gesto de resignación y tomó el cuenco. «Tiene que tomar su medicina, señor». Vincent extendió la mano y recibió el recipiente con la medicina cuando Paula se lo acercó. Ella lo observó con satisfacción mientras se lo bebía. En cuanto terminó, Paula sacó algo pequeño y redondo del bolsillo. Era un caramelo. Le quitó el envoltorio y se lo ofreció. «¿Qué es eso?» «Un caramelo. Siempre se queja de que la medicina es amarga, así que pensé que podría quitarle el sabor después». Vincent pareció ofendido. «¿Acaso soy un niño?» Paula pensó que, aunque físicamente hubiera crecido, en ciertos aspectos seguía comportándose como un niño, pero naturalmente se guardó el comentario. Entonces Vincent preguntó: «¿Qué ha pasado? ¿A qué se refiere?» «Al hombre que vino esta mañana». «Ah, Lord Ethan Christopher. Dijo que se quedará aquí unos días. También comentó que quiere verlo». En cuanto escuchó el nombre, Vincent cerró los ojos con fuerza. Su rostro cambió por completo. Parecía alguien que acabara de recordar una experiencia infernal. Suspiró, algo que rara vez hacía, y después se cubrió el rostro con ambas manos. Paula recordó inmediatamente la preocupación que había visto en Ethan. Aquel hombre parecía preocuparse sinceramente por Vincent, y, aún así, Vincent parecía odiarlo. Paula no entendía qué podía haber sucedido entre ellos. ¿Quiere verlo? No permitas que entre en esta habitación. Vincent apretó la mano y luego se tumbó sobre la cama. Paula lo observó durante unos segundos. Entonces recordó algo que llevaba tiempo queriendo decirle. «Señor, necesita bañarse». Vincent se dio la vuelta y le presentó la espalda. No parecía tener la menor intención de moverse. Paula se acercó sigilosamente y le tocó la nariz con un dedo. Vincent frunció el ceño. Ella aprovechó el momento para sujetarlo del brazo y ayudarlo a levantarse. Hasta hacía pocos días, él habría comenzado a gritar y protestar de inmediato. Esta vez, en cambio, solo dejó escapar una voz agotada. «¿Qué estás haciendo? ¡Apesta!». Paula apretó con más fuerza su brazo. Esta vez no pensaba dejarlo escapar. Desde la primera vez que había entrado en aquella habitación, había percibido aquel olor. Al principio, no estaba acostumbrada y había preferido ignorarlo para poder cumplir con sus obligaciones. Con el tiempo, se había acostumbrado un poco. Al menos había intentado mantenerlo limpio con toallas húmedas, pasándolas por las partes más expuestas como el rostro, el cuello y las manos. Pero aquello no era suficiente. Incluso ese día, el olor seguía siendo tan fuerte que le hacía doler la cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva sin bañarse? Hasta me arde la nariz. Si no puede ver, podría pedir ayuda a un sirviente. Deja de decir estupideces y suéltame. Lo haré cuando se haya lavado.
Paula se dirigió inmediatamente al baño y comenzó a llenar la bañera. Ese día, Vincent iba a bañarse, quisiera o no. Él intentó liberarse, pero su cuerpo seguía demasiado débil para enfrentarse a ella. Paula pasó uno de sus brazos alrededor de sus hombros y utilizó la otra mano para sujetarlo por la cintura. Prácticamente tuvo que arrastrarlo hasta el baño. Parecía estar conduciendo a un caballo obstinado. Incluso al llegar a la bañera, Vincent continuó resistiéndose. Paula tomó su mano y la llevó hasta el borde de la bañera para que pudiera localizarla. Vincent tropezó con ella y se aferró con fuerza. Paula, sorprendida, sujetó su muñeca. Él intentó alejarse. Ella no lo soltó. Durante unos instantes, ambos protagonizaron una absurda lucha de fuerza. Finalmente, Paula perdió el equilibrio. Como todavía tenía un brazo alrededor de los hombros de Vincent, ambos se fueron hacia adelante. Paula cayó al suelo con estrépito. Cuando se volvió, descubrió que Vincent había terminado dentro de la bañera. El agua la había empapado por completo. Durante unos segundos, Paula permaneció inmóvil, completamente sorprendida. Después, su expresión cambió. La sorpresa dio paso a la furia. ¿Se encuentra bien? ¿Tú? Vincent ni siquiera consiguió terminar la frase. Paula tampoco sabía qué decir. Él la agarró del brazo y tiró con fuerza mientras intentaba ponerse de pie. Sin embargo, el agua hacía que fuera difícil mantener el equilibrio. Terminó cayendo nuevamente dentro de la bañera. El agua volvió a salpicar a Paula y la empapó aún más. Después de aquello, Paula ya ni siquiera estaba segura de quién necesitaba realmente un baño. De pronto, Vincent dejó de moverse. Paula lo observó con cierta inquietud. Entonces escuchó que la puerta se abría. Unos pasos se acercaron. Isabela apareció en el baño. Se detuvo al encontrar a Paula y Vincent dentro de la bañera. Su expresión mostró una ligera sorpresa, aunque no parecía especialmente alterada. La próxima vez sería mejor que se quitara la ropa antes de entrar. Tengo algo que hablar con él. Yo me ocuparé de lo demás. Después miró a Paula. La joven comprendió inmediatamente. Se agachó, recogió la ropa que había preparado y salió rápidamente del baño. Había sobrevivido. ¿Es cierto que Lord Ethan vino? Renika había acudido a recoger la ropa. Como ambas se veían una vez al día, solían conversar brevemente mientras realizaban sus tareas. Paula, que estaba revisando las cosas que había llevado, respondió. ¿Lo conoces? Claro, es amigo del amo. Además, es el segundo hijo de la familia Christopher. Entonces debe ser alguien importante. Lo es. Su familia tiene un rango mucho más elevado que el nuestro, que somos simples sirvientes, pero él es diferente. Renika levantó una mano delante de su rostro y la movió de arriba abajo. Paula entendió lo que quería decir. ¿Estaba hablando de su apariencia? Bueno, Ethan era realmente atractivo y además había demostrado ser respetuoso con los sirvientes. Parece una buena persona. Lo es. ¿Sabes? Normalmente las personas de clase alta ni siquiera se fijan en nosotros, pero Lord Ethan siempre nos habla y nos trata con amabilidad. Por eso las criadas tienen una opinión tan buena de él. Ya veo. Yo apenas lo he visto de lejos. ¿No sería maravilloso poder hablar con alguien así, aunque fuera una sola vez? Renika soltó una risita y se llevó ambas manos a las mejillas. Por la expresión de su rostro, parecía estar imaginando a Ethan hablándole directamente. Paula entonces recordó algo. Ethan Christopher está alojado en la habitación de invitados del anexo. Si tanto quieres verlo, podrías acercarte más tarde. Incluso podrías saludarlo. Renika abrió mucho los ojos y negó rápidamente con ambas manos. No podemos entrar al anexo. Su reacción fue tan contundente que Paula se quedó mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Renika bajó la voz antes de responder. Porque solo las personas autorizadas pueden entrar al anexo. Incluso quienes tienen permiso deben limitarse al sector y al horario que se les haya asignado. Si alguien entra sin autorización o aparece fuera del momento establecido, puede acabar muerto. Paula abrió los ojos, sorprendida. Hasta entonces no había tenido idea de que existieran restricciones tan severas. Apenas había visto a otras personas en el anexo, salvo en contadas ocasiones, pero nunca imaginó que el acceso estuviera tan controlado. Tal vez todo aquello tenía que ver con la condición de Vincent. A ella nunca le habían prohibido caminar por el lugar. Supuso que podía hacerlo porque era la asistente personal de su amo. Es una lástima, murmuró Renika, visiblemente decepcionada. Paula pensó durante un instante y luego le hizo una propuesta. Si quieres enviarle una carta, puedes dármela. Yo se la entregaré a Lord Ethan. Gracias. Paula se despidió de Renika y bajó al comedor para desayunar. En teoría, los sirvientes no debían utilizar aquel lugar. Sin embargo, prácticamente nadie lo hacía. Vincent se negaba a abandonar su habitación, así que Paula terminaba llevándole las comidas allí. Además, ella era la única persona a la que se le permitía permanecer con él de manera habitual. Ni siquiera sabía cuántos empleados trabajaban realmente en aquella mansión.
Rara vez veía a alguien con claridad. Por eso había comenzado a utilizar el comedor sin preocuparse demasiado. Pero aquella mañana había alguien más. El invitado que había llegado temprano estaba allí. «Oh, disculpe». Ethan levantó la mirada y le indicó con naturalidad el asiento que tenía delante. «No pasa nada, puedes sentarte». Paula miró las patatas que llevaba en la mano. No podía hacerlo. Isabela le había enseñado que un sirviente no debía compartir la mesa con un invitado, especialmente si pertenecía a una posición social tan elevada. Además, Paula necesitaba unos minutos de tranquilidad. Pasar demasiado tiempo con un amo como Vincent agotaba incluso a alguien acostumbrado a trabajar duro. Hizo una reverencia. «No se preocupe, puede comer tranquilamente. No te vayas. Me sentiría incómodo comiendo solo. Preferiría que me acompañaras». Paula lo miró con incredulidad. Aquel hombre era insistente. Ella negó firmemente con la cabeza. «No puedo hacerlo. Por favor, coma tranquilo. Es que intento ser considerado con las mujeres». Ethan volvió a señalar el asiento frente a él con una sonrisa amable. Paula lo admiró en silencio. Su actitud era realmente educada. «Está bien, entonces me marcharé. ¿De verdad vas a dejarme solo? ¿Qué? ¿Me vas a abandonar así? Entonces no podré comer. No puedo disfrutar de la comida si tengo que hacerlo completamente solo». Ethan dejó la cuchara y adoptó una expresión de profunda tristeza. «Creo que se me ha quitado el apetito». Paula se quedó mirándolo. Finalmente suspiró y tomó asiento frente a él. Solo entonces Ethan recuperó la sonrisa y volvió a coger la cuchara para beber un poco de sopa. Era astuto. Paula no podía evitar preguntarse cómo alguien como Ethan había terminado haciéndose amigo de Vincent. Sus personalidades eran completamente opuestas. Paula comenzó a comer una patata después de quitarle la piel. La comida de aquella casa era realmente deliciosa. Aunque, con alguien observándola constantemente desde el otro lado de la mesa, ya no estaba segura de si terminaría comiendo tranquilamente o si acabaría atragantándose. «La comida sabe diferente cuando se comparte con alguien». «¿Ah, sí?». Paula respondió con indiferencia mientras miraba de reojo hacia la puerta. Le preocupaba que apareciera Isabela o cualquier otro sirviente. Incluso temía que la cocinera pudiera entrar de repente. No había ninguna señal que anunciara cuándo podía aparecer alguien. Comer así, pendiente de cada ruido, hacía que incluso las patatas le resultaran pesadas. Ethan continuó hablando. «¿Y cómo está Vincent?». Parecía bastante enfadado. «No diría que está enfadado exactamente, pero lanzó cosas. Eso es normal en él». Ethan abrió los ojos con preocupación. «Siempre hace eso, es peligroso». Paula recordó inmediatamente cuántas veces había terminado en situaciones incómodas por culpa de aquellos ataques. Sin embargo, tampoco podía negar que Vincent había mejorado un poco. Antes lanzaba objetos con mayor frecuencia y mucha más fuerza. Últimamente, las rabietas habían disminuido. No significaba que hubiera dejado de hacerlo. Simplemente había pasado de 3 lanzamientos a 2 y de ataques realmente violentos a otros algo más moderados. Paula estaba a punto de llevarse otra patata a la boca cuando la conversación se detuvo. El silencio repentino hizo que mirara hacia la puerta. Ethan permanecía con los labios apretados como si estuviera dudando sobre si continuar. Finalmente volvió a hablar. «¿Sabes cómo se encuentra Vincent realmente?». Paula dejó de masticar por un instante. Comprendió perfectamente a qué se refería. Ella había sido contratada precisamente para atender a un amo que había quedado ciego. Ethan también conocía aquella situación. El problema era que Paula no sabía qué esperaba exactamente de ella. Como él ya conocía la verdad, no tenía sentido fingir ignorancia, pero tampoco sabía cuánto podía contarle. Así que permaneció en silencio. Ethan interpretó su silencio como una confirmación y sonrió con tristeza. «Últimamente he escuchado que el conde Belunita está buscando nuevos sirvientes en secreto. También circulan rumores bastante desagradables. Dicen que muchos abandonan el puesto porque el dueño es demasiado difícil». Paula asintió sin darse cuenta. Difícil era decirlo suavemente. Ethan la observó con una sonrisa. «Supongo que Vincent debe estar dándote muchos problemas». «No, él es amable». Ethan levantó una ceja. «Pero acabas de decir que suele lanzar cosas». «¿Yo dije eso?». «Sí». «Entonces fue un error. Lo siento». Ethan soltó una pequeña carcajada. «Y aún así lo estás defendiendo. Eres una buena persona». Paula decidió que era mejor no responder. Volvió a concentrarse en su patata. Pero Ethan apoyó la barbilla sobre una mano y continuó observándola. «¿Cómo terminaste trabajando aquí? ¿Viniste por voluntad propia? El mayordomo me contrató».
Era cierto, aunque la realidad era bastante más complicada. Paula había sido vendida, pero no tenía intención de contarle aquello. Ethan pareció reconocer inmediatamente de quién hablaba. Vincent siempre ha sido muy obstinado. Cuando se propone algo, es casi imposible hacerlo cambiar de opinión. Paula pensó que aquella afirmación podía ser peligrosa. No te dejes engañar. Si contradices una de sus decisiones, hará todo lo posible por demostrarte cuánto le disgusta. Ethan continuó hablando. Puede parecer tranquilo durante un tiempo, pero tarde o temprano vuelve a causar problemas. Siempre ha sido así. Paula pensó que aquello era exactamente lo que ella había descubierto. Ethan buscó la palabra adecuada. En términos sencillos, ¿cómo se dice? Obstinado, tenaz. Eso, tenaz. ¿Es la palabra correcta? Paula no encontró ningún motivo para contradecirlo, así que asintió. Ethan soltó una risa, pero poco después su expresión cambió. Aunque hubo una época en la que todo era diferente, la sonrisa desapareció de su rostro. Ethan volvió la mirada hacia la ventana. Afuera, unas nubes blancas atravesaban lentamente el cielo azul. Al principio no era así. No podía abandonar la mansión, pero cumplía con sus responsabilidades. A veces caminaba por el jardín y también solía reír. Paula había escuchado algo parecido anteriormente. Sin embargo, le resultaba imposible imaginar a Vincent caminando tranquilamente por un jardín, mucho menos riendo. El Vincent que ella conocía era un hombre que permanecía encogido sobre una cama, temblando bajo las sábanas. Un hombre que tenía miedo de comer, miedo de caminar, incluso miedo de respirar. Ethan continuó hablando. Hace unos meses, sus respuestas a mis cartas simplemente desaparecieron. Intenté comunicarme con él, pero nunca respondió. También envié personas para buscarlo y nadie consiguió verlo. Vine personalmente porque estaba preocupado por su estado. Ahora entiendo lo que ocurrió. Paula no sabía qué decir. La situación era demasiado dolorosa. Ni siquiera se sentía capaz de ofrecer un consuelo apropiado. No era buena hablando de sentimientos y además dudaba de que las palabras de una simple criada pudieran aliviar la preocupación de Ethan. Por eso solo pudo decir lo que realmente pensaba. No se preocupe demasiado, el amo también está intentando seguir adelante. Ethan la miró con cierta sorpresa. Paula continuó mientras quitaba cuidadosamente la piel de las patatas que quedaban. Imagínese despertar de repente en completa oscuridad. Debe ser aterrador. Sería como quedarse completamente solo en el mundo, sin saber en quién confiar o de quién protegerse. Si me ocurriera algo así, probablemente tampoco querría seguir viviendo. Paula pensó en todo lo que podía sucederle a Vincent. Si alguien intentaba golpearlo, no podría verlo venir. Si alguien quería hacerle daño, no tendría forma de anticiparse. Ni siquiera podría saber cuándo se acercaba el peligro. La muerte podía estar a unos centímetros de él sin que pudiera detectarla. Era terrible. Entonces recordó a Vincent la noche anterior, cuando había despertado de una pesadilla temblando de miedo. Había hablado de su vida como si ya estuviera condenada. Paula intentó imaginarse en su lugar. La conclusión era aterradora. Ella tampoco sabría cómo reaccionar, pero el amo sigue vivo. Paula levantó la mirada. Aunque se asuste cuando alguien intenta acercarse, aunque apenas coma, aunque no quiera salir de esa habitación y pase la mayor parte del tiempo escondido en la cama, sigue intentando vivir. La situación de Vincent no era sencilla. Probablemente una parte de él quería morir. Había dejado de comer correctamente, evitaba salir y rechazaba cualquier contacto. Parecía estar esperando tranquilamente el momento de desaparecer. Pero Paula también entendía que seguir viviendo después de perder la vista y tratar de mantener una vida cotidiana era una tarea enorme. Incluso algo tan simple como morderse accidentalmente la lengua podía convertirse en un peligro. Aún así, Vincent seguía allí. Eso significaba que todavía existía en él algún deseo de continuar. Y para Paula, ese simple hecho demostraba que estaba luchando. En lugar de intentar consolarlo con palabras, apóyelo sinceramente. A veces, quedarse en silencio es mejor que decir algo que la otra persona no puede comprender. Paula dejó la patata sobre el plato. Usted no es Vincent, no puede saber exactamente lo que siente. Nadie puede entender por completo el sufrimiento de otra persona si no ha pasado por lo mismo. Paula recordó entonces algo que Vincent había dicho anteriormente. Ella también pensaba de la misma manera. Comprender realmente el dolor de otra persona era casi imposible. Ella no podía convertirse en Vincent. Mientras no perdiera la vista de la misma manera que él, cualquier intento de decirle que entendía su sufrimiento sería vacío. Lo mismo ocurría con Ethan. Solo espere por él. Si hace eso, quizá el amo consiga salir adelante. El comedor quedó en silencio. Ethan no respondió. Paula terminó de quitar las cáscaras de las patatas y fue a lavarse las manos. Cuando levantó la mirada, descubrió que Ethan seguía observándola. Su expresión era extraña. Paula se preguntó si había dicho algo incorrecto. ¿Sucede algo? Ethan tardó unos segundos en responder. Eres una chica muy... Paula esperó. Muy sincera.
¿Qué? Podría decir que eres un poco fría, pero también tienes carácter. No pareces así a primera vista, aunque en realidad eres mucho más amable de lo que imaginaba. Paula frunció ligeramente el ceño. No estaba segura de si aquello era un cumplido o una crítica. Ethan pareció pensarlo un poco más antes de continuar. No puedo esperar más, necesito hablar con él. Si es algo importante, puedo transmitírselo. Eso también serviría, pero creo que será mejor si se lo digo personalmente. Ethan sonrió. Por eso necesito entrar en su habitación. Paula negó con la cabeza. Solo podrá entrar si el amo le da permiso. Ethan la miró con una sonrisa tranquila. ¿Y no podrías ayudarme tú a conseguirlo? No. Paula era, probablemente, la persona con menos autoridad de toda la residencia, y desde el punto de vista social también ocupaba uno de los escalones más bajos. Entonces, ¿debería hablar con Isabela? Ella está de parte de Vincent. Ya se lo he pedido varias veces, pero siempre se ha negado. ¿Podría preguntárselo otra vez al amo? No, no hagas eso. Ethan levantó una mano para detenerla. Aunque suspiró, su expresión parecía mucho más animada que antes. Si golpeas esa puerta 100 veces, quizá en una de ellas decida abrirte. Él está intentando hacerlo. Yo también tengo que intentarlo. Así es, mi amigo. Ethan sonrió de repente. Paula sintió un escalofrío al contemplar aquella sonrisa tan luminosa que parecía propia de una mañana de primavera. Incluso sus ojos tenían algo extraño. Paula se frotó el brazo sin saber por qué. Creo que deberías enamorarte de él. ¿Podría negarme desde ahora? Paula no necesitaba pensarlo. Aunque Ethan llamara 100 veces, 1000 veces o incluso más, estaba convencida de que aquella puerta permanecería cerrada. A la mañana siguiente, Paula se quedó horrorizada al encontrar una figura acurrucada frente a la habitación de Vincent. Era Ethan. El invitado que había llegado el día anterior parecía haber tomado, literalmente, su propia determinación. ¿No me digas que dormiste aquí? Ethan levantó la cabeza con tranquilidad. ¿Ya amaneció? Sí. ¿Por qué está haciendo esto? Ethan se desperezó y bostezó como si acabara de levantarse de su propia cama. Pensé que si llamaba durante toda la noche, terminaría cansándose y abriría la puerta. Parece que me equivoqué. Paula lo miró completamente estupefacta. ¿Había pasado toda la noche allí esperando que Vincent le abriera? Por un instante pensó que sería mucho más sencillo quitarle las llaves a Ethan y abrir la puerta por la fuerza. ¿Quiere que la abra por usted? Paula buscó la llave en el bolsillo de su delantal. Ethan abrió mucho los ojos. Te dije que no funcionaría. Me odiará, pero tampoco es como si ahora mismo le agradara. Un poco más de odio no cambiará gran cosa. No puedo permitir que pases por algo así. Ethan volvió a rechazar la propuesta. Probablemente lo hacía por consideración hacia ella. Paula, sin embargo, no podía dejarlo allí indefinidamente. Pero tampoco puede quedarse frente a la puerta para siempre. No sabemos cuánto tiempo tardará Vincent en abrirla. Podrían pasar días o incluso meses. Ya sabe lo terco que es. Ethan permaneció pensativo durante unos instantes. Finalmente negó con la cabeza. Entonces tendré que seguir intentándolo. Si usted lo dice... Paula guardó la llave y se dio la vuelta. Detrás de ella volvió a escucharse el sonido de Ethan llamando a la puerta. Paula negó con la cabeza. Aquel hombre probablemente solo recuperaría el sentido común después de destrozarse los nudillos. Esa puerta no iba a abrirse simplemente porque insistiera. Sin embargo, Ethan terminó comprendiendo la situación más rápido de lo que Paula había imaginado. Cuando ella subió las escaleras llevando el almuerzo de Vincent, lo encontró todavía frente a la puerta. Ethan la miró con cierta incertidumbre. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Paula pasó junto a él y sacó la llave. ¿Se enfadará mucho? Quédese aquí, no entre. Paula no podía negarse a abrirle. Introdujo la llave en la cerradura. Un pequeño clic resonó en el pasillo. La puerta se abrió. En ese mismo instante, un olor desagradable salió de la habitación. Paula frunció el ceño. Era extraño. El hedor parecía mucho peor que de costumbre. Fue directamente hasta la ventana y abrió las cortinas. La luz del día inundó la habitación oscura. Después abrió la ventana. Una brisa suave entró desde el exterior y comenzó a disipar lentamente el aire viciado. Como le había pedido, Ethan permaneció en silencio junto a la puerta. Paula se acercó a la cama. Señor, ya es hora de almorzar. Vete. La voz de Vincent sonó áspera y débil. Tal vez había dormido durante mucho tiempo. Paula se acercó un poco más. Señor, Vincent solía responder de mala gana, pero algo en aquella ocasión le pareció extraño. Paula apartó la sábana. Su rostro estaba cubierto de sudor. La almohada estaba manchada de vómito. Señor, Paula le dio unas suaves palmadas en la mejilla para despertarlo. Vincent no reaccionó. Su estado era claramente anormal. Paula se volvió de inmediato hacia la puerta. Ethan comprendió la gravedad de la situación sin necesidad de que ella dijera nada. Se marchó a toda velocidad. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras iba en busca del médico. El médico llegó poco después. La urgencia con la que había sido llamado era evidente.
Llevaba la camisa parcialmente desabrochada, los pantalones arrugados y los zapatos mal puestos. Incluso sus gafas estaban torcidas. Se acercó rápidamente a Vincent y lo examinó. Tiene un problema estomacal. ¿Qué? Me dijiste que últimamente estaba comiendo más. Probablemente se excedió. Su cuerpo no está acostumbrado a esa cantidad de comida. Ha pasado buena parte de la noche enfermo. Paula sintió que el corazón se le hundía. ¿Cuánto había comido Vincent? Ella misma lo había obligado a terminar un poco más de lo habitual. Aquella mañana ni siquiera había desayunado. Él había dicho que no tenía apetito y que no quería levantarse de la cama, así que ella lo dejó descansar. Ahora entendía que quizá no se trataba simplemente de falta de voluntad. Tal vez ya se sentía mal desde entonces. La noche anterior ni siquiera había terminado la mitad de la comida, pero Paula había insistido para que comiera más. Había sido demasiado. Es increíblemente débil. Lo está. Hay que tener mucho cuidado con él. Sí, después de atenderlo, el médico terminó reprendiendo a Paula. Ella bajó la cabeza y aceptó el regaño en silencio. Incluso cuando intentaba alimentar bien a Vincent, terminaba metiéndose en problemas. Cuando regresó a la habitación, después de acompañar al médico, encontró a Ethan sentado junto a la cama. No apartaba la mirada de Vincent. Vincent, por su parte, permanecía inmóvil. Sabía perfectamente quién estaba allí, pero no parecía dispuesto a dirigirle la palabra. Ethan fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué estás tan delgado? Su voz estaba cargada de tristeza. Estás mucho peor que la última vez que te vi. Parece que solo queda piel y huesos. Tienes que cuidar tu salud. Ethan se cubrió el rostro con ambas manos y agachó la cabeza. Parecía estar contemplando el recuerdo del antiguo conde Bellunita. No sabía qué hacer. Solo podía permanecer allí, afligido. Vincent, en cambio, se mostró completamente sereno. Vete. Ethan respiró profundamente y volvió a levantar la cabeza. Los ojos de Vincent seguían dirigidos hacia el techo. Vincent, deja de comportarte así. Sal de aquí. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo piensas hacerlo? Como sea. Haré todo lo que esté a mi alcance. Entonces devuélveme la vista. Ethan se quedó callado. ¿No puedes? Entonces deja de decir estupideces y márchate. La respuesta de Vincent fue fría y directa. La hostilidad entre ambos era tan evidente que parecía una hoja afilada. Paula, que permanecía unos pasos detrás, contuvo la respiración. Ethan estaba sinceramente preocupado por él, pero Vincent respondía como si quisiera herirlo deliberadamente. Era como si cada palabra llevara una espina. Sin embargo, Ethan no retrocedió. ¿Cuánto tiempo piensas continuar así? Ya están circulando rumores por todas partes. La gente no cree simplemente que el conde Bellunita esté recuperándose de una herida sufrida en una fiesta. Hay quienes sospechan que estás ocultando algo mucho más grave. Vincent no respondió. No puedes vivir escondido de esta manera para siempre. ¿Y qué piensas hacer? Tienes que mostrarte ante los demás. Vincent soltó una risa seca. ¿Quieres que salga para que puedan matarme? Vincent, si aparezco diciendo que no puedo ver, la persona que me dejó así no necesitará mucho tiempo para venir a terminar el trabajo. Vincent habló con amargura. Según él, el peligro no desaparecería simplemente por revelar su condición. Si el responsable ya sabía que estaba ciego, mostrarlo públicamente solo facilitaría que volviera a atacarlo. Ethan negó lentamente con la cabeza. La persona que te hizo esto probablemente ya conoce tu estado. La expresión de Vincent cambió. Hasta entonces había mantenido una actitud desafiante, pero aquellas palabras consiguieron endurecer su rostro. Sus ojos continuaron dirigidos hacia el techo. No encontró una respuesta para aquello. El silencio volvió a instalarse. Vincent había dejado claro que no quería seguir hablando. Ethan lo comprendió. Suspiró profundamente. Vincent, entonces te lo diré de otra manera. Si sigues negándote a salir de aquí, voy a revelar públicamente que eres ciego. Vincent giró la cabeza de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Paula tampoco pudo ocultar su reacción. ¿No? Había estado fingiendo no escuchar, pero aquella amenaza la hizo mirar directamente a Ethan. ¿Te has vuelto loco? Probablemente. ¡Ethan! Vincent gritó con furia. Ethan, sin embargo, no retrocedió. Su voz se mantuvo sorprendentemente tranquila. Eres mi mejor amigo, y precisamente por eso no quiero seguir viéndote vivir así. No puedes ocultar esto para siempre. Tenemos que prepararnos para lo que vendrá después. Vincent apretó los dientes. Sabes perfectamente que esconderte de esta manera no es una solución. Ethan continuó. Voy a sacarte de aquí, aunque tenga que enfrentarme a todos los peligros que eso implique. Prefiero arriesgarme a permitir que sigas viviendo encerrado en esta habitación. Seguir así solo terminará destruyéndote. No digas estupideces. Ya veremos si son estupideces. Ethan se levantó de golpe. Vincent no se movió. Parecía tan sorprendido que incluso su respiración se había vuelto irregular. Sus dedos apretaban la sábana y temblaban ligeramente.
Paula se preocupó de que pudiera sufrir otra crisis. Ethan lo miró fijamente. Tienes dos opciones. Convénceme de que estoy equivocado o acepta mi decisión. El silencio volvió a llenar la habitación. Vincent no respondió. Ambos se enfrentaron en silencio, cada uno negándose a ceder. Por un instante, Paula tuvo la impresión de que entre ellos había una tensión casi visible. La llegada de Ethan había duplicado el trabajo de Paula. Después de ocuparse de Vincent, tuvo que dirigirse a la habitación de invitados. Cambió las fundas de las almohadas, las sábanas y las mantas. También limpió cuidadosamente toda la habitación. Las criadas solían encargarse de la limpieza de las habitaciones siguiendo horarios establecidos, pero aquella estancia llevaba mucho tiempo sin utilizarse. El polvo se había acumulado en rincones que normalmente pasaban desapercibidos. Paula comenzó limpiando las ventanas. Mientras pasaba una toalla seca por el cristal, Ethan la observaba. ¿Cómo está Vincent? Paula no dejó de limpiar. Si quiere saberlo, podría preguntárselo usted mismo. Me harías un favor si me lo contaras. Su sonrisa le pareció especialmente irritante. Paula suspiró. Aquel día, después de que su conversación con Vincent no produjera ningún resultado, Ethan finalmente abandonó la habitación. Antes de marcharse, tenía una expresión que dejaba claro que no pensaba darse por vencido. Paula se quedó mirándolo en silencio. Aquel hombre realmente estaba decidido a conseguir lo que quería. Vincent permanecía en la cama. Sus manos temblaban. Aunque no podía ver, sabía perfectamente lo que Ethan estaba intentando hacer, y eso había herido profundamente su orgullo. Paula recordó la determinación de Ethan. No iba a rendirse. También recordó la forma en que Vincent había reaccionado. Estaba acorralado. No podía levantarse de la cama. No podía ver. Ni siquiera podía detener a su propio amigo si éste decidía actuar por su cuenta. Entonces, de repente, el cuerpo de Vincent comenzó a estremecerse. Paula corrió hacia él. ¡Señor! La crisis lo sacudió con violencia. Paula tomó rápidamente el respirador y se lo colocó en la boca para ayudarlo a recuperar el aliento. Vincent respiraba con dificultad, emitiendo un sonido agudo y entrecortado. Su rostro estaba completamente demacrado. Aquella amenaza había golpeado algo mucho más profundo que su simple orgullo. Probablemente Ethan había conseguido herirlo donde más le dolía. Vincent permaneció inmóvil durante unos segundos. La propuesta de Paula parecía tan absurda que ni siquiera encontró fuerzas para rechazarla de inmediato. Ella, en cambio, se quedó frente a él con expresión seria. No sabía cómo resolver aquello, pero tampoco quería seguir viéndolo encerrado en aquella habitación, consumiéndose poco a poco por el miedo. No sé qué hacer exactamente, admitió, pero podemos pensarlo entre los dos. Vincent soltó una risa seca. ¿Entre los dos? ¿Qué crees que puedes hacer tú? No había burla en su voz, solo agotamiento. Paula se sentó cerca de la cama y cruzó las piernas. No lo sé todavía. Entonces no digas cosas sin sentido, pero tampoco sirve quedarse quieto. Vincent guardó silencio. Paula observó sus manos. Estaban tensas sobre la sábana. Incluso ahora, el simple hecho de hablar sobre abandonar la habitación parecía provocarle miedo. No tienes que salir hoy. Él levantó ligeramente la cabeza. Entonces, primero podemos pensar en algo más sencillo. Por ejemplo, que salgas de la cama. Vincent frunció el ceño. Ya puedo hacerlo. No cuando te da la gana. Puedo hacerlo. Entonces demuéstramelo. El rostro de Vincent se endureció. No estoy jugando. Yo tampoco. Paula señaló el suelo. Solo tienes que poner los pies ahí. Vincent no respondió. Ella esperó. El silencio se extendió por la habitación. Al cabo de un rato, Vincent movió lentamente una pierna. Su pie descendió hasta rozar el suelo. Se detuvo inmediatamente. Paula no dijo nada. El segundo pie tardó más. Cuando finalmente tocó el suelo, Vincent apretó los dedos contra la sábana. ¿Y ahora? Nada. ¿Nada? Eso es todo. Paula sonrió. Ya lo hiciste. Vincent pareció desconcertado. ¿Eso cuenta como esfuerzo? Claro. Es ridículo. Tal vez, pero hace unos días ni siquiera querías intentarlo. Vincent permaneció callado. Paula no insistió. Sabía que, si lo presionaba demasiado, volvería a encerrarse en sí mismo. Mañana podemos intentar otra cosa. No prometo nada. No te pedí una promesa. Aquella respuesta pareció tomarlo por sorpresa. Paula se levantó y acomodó la sábana sobre sus piernas. Por hoy es suficiente. Vincent volvió a recostarse. Paula. Ella se detuvo antes de llegar a la puerta. ¿Sí? No le digas a Ethan. Paula parpadeó. ¿Que hoy pusiste los pies en el suelo? Sí. ¿Por qué? Porque se pondrá insoportable. Paula imaginó inmediatamente la sonrisa de Ethan y tuvo que contener una carcajada. Está bien, no se lo diré. Vincent giró el rostro hacia otro lado. Y no aceptes ninguna apuesta con él. Eso será difícil. ¿Por qué? Paula recordó el apretón de aquella mano y la amenaza disfrazada de sonrisa. Porque ya acepté una. Vincent se quedó completamente inmóvil. ¿Qué hiciste? No importa. Paula. No importa. La voz de Vincent se volvió más grave.
¿Qué hiciste? Ella se llevó una mano a la nuca. Solo fue una pequeña apuesta. ¿Qué apuesta? Paula dudó. Si consigo que salgas de la habitación, él me concederá un deseo. Vincent guardó silencio durante unos segundos. ¿Y si pierdes? Paula apartó la mirada. Dijo que tendría que ofrecerle mi cabeza. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Vincent se cubrió la cara con ambas manos. Ese idiota. Por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, Paula vio algo distinto a la tristeza en su expresión. Era irritación, y extrañamente aquello la hizo sentirse aliviada. No te preocupes, no pienso dejar que me corte la cabeza. No bromees, no estoy bromeando. Vincent dejó caer las manos. No vuelvas a hacer tratos con Ethan. Entonces ayúdame a ganar. Vincent abrió la boca, pero no respondió. Paula sonrió. ¿Mañana lo intentamos otra vez? No. ¿Pasado mañana? Tampoco. Entonces algún día. Vincent suspiró profundamente. Haz lo que quieras. Paula se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volvió la cabeza. Maestro. ¿Qué? Hoy lo hizo bien. Vincent no respondió, pero sus dedos dejaron de aferrarse con tanta fuerza a la sábana. Paula pensó que, aunque Vincent quisiera demostrar que estaba haciendo un esfuerzo, no sería sencillo encontrar una forma que los demás pudieran reconocer. No bastaba con comer mejor, descansar o mantener sus cosas en orden. Todo aquello podía pasar desapercibido. Para demostrar que realmente estaba luchando, necesitaba hacer algo que cualquiera pudiera ver. Entonces se le ocurrió una idea. Ya sé cómo hacerlo. Vincent levantó ligeramente la cabeza. ¿Qué? Paula sonrió. Caminar, eso es imposible. No tiene por qué serlo. Ella se acercó y extendió una mano hacia él. Vamos, deme la mano. Vincent no reaccionó. Paula mantuvo la mano frente a él. Después de varios segundos, él levantó la suya con evidente inseguridad. Sus dedos avanzaron lentamente hasta rozar los de ella, pero enseguida retrocedieron. Volvió a intentarlo. Esta vez logró tocarle la palma. Paula cerró suavemente los dedos alrededor de su mano antes de que pudiera apartarla. Así está bien. Entonces retrocedió. Un paso. Vincent no se movió. Paula dio otro. Él inclinó el cuerpo hacia adelante como si intentara averiguar dónde estaba ella. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Finalmente apartó las piernas de la cama y puso los pies en el suelo. El sonido de sus pasos hizo que Paula sintiera una extraña emoción. Despacio. No necesita apresurarse. No me trates como a un niño. Entonces compórtese como un adulto y camine. Vincent resopló. Aún así, avanzó. Un paso, luego otro. Cada movimiento era lento e inseguro, pero seguía avanzando. Paula se adelantó y apartó cualquier objeto que pudiera hacerle tropezar. Muy bien. Todavía no he hecho nada. Precisamente por eso lo estoy animando. Eres molesta. A pesar de sus quejas, no se detuvo. Poco después, llegaron a la puerta. Paula se volvió hacia él. ¿Ve? No fue tan difícil. No vuelvas a hablarme como si fuera un niño. Entonces no se comporte como uno. Vincent apretó su mano. El gesto fue tan fuerte que los dedos de Paula comenzaron a entumecerse. Sin embargo, ella no se quejó. Sabía que para él aquel corto trayecto había sido mucho más largo de lo que parecía. Su habitación era amplia y la cama estaba bastante alejada de la salida. Para una persona que podía ver, aquello no representaba nada. Para Vincent, en cambio, cada paso significaba enfrentarse a un espacio que ya no podía reconocer. Lo hizo muy bien. ¿Eso significa que ya puedo volver a la cama? Supongo. Vincent se giró para regresar, pero apenas dio un paso, se detuvo. Paula lo observó confundida. ¿Qué ocurre? Vincent permaneció erguido, sin moverse. No sé por dónde ir. Ella comprendió entonces el verdadero problema. Había podido llegar hasta allí porque Paula lo guiaba. Sin ella, no sabía orientarse. Maestro, no puedo hacerlo solo. La voz de Vincent había perdido toda su seguridad. Paula lo miró en silencio. Era extraño. Aquel hombre era mucho más poderoso que ella en cualquier otro aspecto. Sin embargo, en ese momento parecía completamente indefenso. Estoy de acuerdo con Sir Christopher en una cosa, dijo finalmente. No puede permanecer encerrado para siempre. Vincent no respondió. Yo fui contratada precisamente porque usted no puede ver, pero no podemos mantener esto en secreto eternamente. Hay otros empleados en la mansión, también existen personas que lo conocen. Tarde o temprano, alguien descubrirá lo que sucede. La información podía propagarse con una rapidez terrible. Bastaría con que un sirviente entrara por accidente en el anexo y viera a Vincent. Después, el rumor pasaría de una persona a otra hasta que todos quisieran comprobarlo por sí mismos. Algún día, todos sabrán la verdad, continuó Paula. ¿Qué hará entonces? ¿Seguirá escondido aquí para siempre? Vincent bajó la cabeza. Está bien, ya entendí. Entonces, podemos continuar. Hablas demasiado para ser una criada. Paula sonrió ligeramente, le tomó la mano y lo condujo otra vez hacia la cama. Después repitieron el recorrido varias veces. 1 vez, 2, 3.
Con cada intento, Vincent parecía ganar un poco más de confianza. Entonces Paula decidió cambiar el ejercicio. A partir de ahora, voy a soltarle la mano antes de llegar. Vincent se tensó. ¿Qué? No puede depender siempre de mí. Todavía no. Sí puede. Paula volvió a sujetarlo y lo llevó hasta la mitad de la habitación. Aquí lo soltaré. Espera. ¿Todavía no? Todavía no. Siguieron avanzando. ¿Ahora? No. Paula tuvo que contener una sonrisa. Pronto llegarían a la puerta. Voy a soltarlo. Espera un poco más. Finalmente, Paula dejó escapar su mano. Vincent reaccionó de inmediato y trató de agarrarla otra vez. Ella se apartó. Ahora debe caminar solo. No, su respiración se volvió irregular. Paula retrocedió un par de pasos. Estoy aquí. Vincent giró la cabeza. Sus ojos permanecían abiertos, pero no podían encontrarla. Extendió ambas manos en el aire, buscando desesperadamente algún punto de referencia. ¿Dónde estás? Aquí. Paula golpeó suavemente el suelo con el pie para que pudiera localizarla por el sonido. Venga hacia mí. No puedo. Sí puede. No. Todavía no ha dado ningún paso. Vincent permaneció inmóvil. Se humedeció los labios resecos y respiró profundamente. Paula no lo presionó más. Esperó. Sabía que aquel primer paso tenía que darlo él. No tenga miedo, dijo con suavidad. Si pierde el equilibrio, lo sujetaré. Vincent no contestó. Pasaron unos segundos. Luego, finalmente, avanzó. Un paso. Paula retrocedió. Él dio otro. Ella volvió a retroceder, marcando el ritmo con sus pisadas. Eso es, siga el sonido. Vincent continuó. Lentamente, con movimientos torpes, fue acercándose. Paula cruzó el umbral de la puerta y siguió retrocediendo. Vincent calculaba la dirección escuchando sus pasos. Uno más, otro. Ya estaba cerca. Paula extendió los brazos preparada para atraparlos y caía. Está justo delante de la puerta. Vincent levantó una mano. Solo faltaba un paso. Entonces su pie pisó algo que había quedado en el suelo. Su cuerpo se inclinó bruscamente. Paula se preparó para correr hacia él, pero Vincent levantó la cabeza. Sus ojos verdes parecieron fijarse en algún punto frente a él. Paula se quedó quieta. Él dio otro paso. Y entonces volvió a tambalearse. Su mano se extendió hacia adelante. Paula la tomó. Vincent consiguió llegar hasta la puerta, pero sus rodillas cedieron. ¡Maestro! Paula lo sujetó antes de que cayera. Ambos terminaron en el suelo. El cuerpo de Vincent quedó apoyado contra ella y su rostro chocó contra su hombro. Paula sintió el peso del hombre sobre sus brazos. También sintió su respiración acelerada. El sudor le humedecía la nuca y sus manos temblaban mientras se aferraban a la espalda de ella. Paula tardó unos segundos en comprender lo que acababa de suceder. Vincent había salido de la habitación, solo, sin que ella lo guiara. Lo había conseguido. La emoción la invadió de golpe. Paula lo abrazó con fuerza y comenzó a darle suaves palmadas en la espalda. Lo hizo muy bien. Vincent no respondió. Su respiración seguía entrecortada. De verdad, lo hizo muy bien. Él hundió el rostro en su hombro y permaneció allí. Paula sintió cómo su cuerpo temblaba. No sabía si era por el miedo, por el esfuerzo o por todo lo que había contenido durante tanto tiempo. Su cabello dorado rozó la mejilla de Paula. Ella cerró los ojos y permaneció quieta. No quería separarse todavía. Después de todo, aquel pequeño recorrido había significado mucho más que unos cuantos pasos. Por primera vez desde que había perdido la vista, Vincent había conseguido abandonar aquella habitación por sus propios medios, y Paula sabía que, para él, aquello era una victoria. A partir de entonces, todo se redujo a una sola cosa: practicar una y otra vez. Al principio, Vincent avanzaba dominado por el miedo, pero poco a poco comenzó a desenvolverse con mayor seguridad. Cada paso parecía ayudarlo a comprender mejor el espacio que lo rodeaba. Aún así, caminar sin ayuda seguía siendo demasiado difícil para él. Después de aquel primer éxito, nunca volvió a alcanzar la puerta por sí mismo sin tropezar antes. Caía con frecuencia y cada vez que sucedía, su confianza se desmoronaba. En ocasiones, se quedaba paralizado, con las manos apoyadas en el suelo, incapaz de reunir el valor necesario para levantarse. Sus ojos parecían hundidos en el temor. Cuando el miedo se apoderaba de él, Vincent terminaba arrastrándose hasta la cama y se escondía bajo las mantas, como si quisiera desaparecer de allí. ¿Hay alguien más? No hay nadie. Solo estamos usted y yo. No me mientas. Cada vez que hacía algo así, alguien intentaba matarme. Fue entonces cuando Paula comprendió la verdadera razón de su encierro. Vincent no temía caminar. Lo aterrorizaba abandonar aquella habitación. Su pasado había dejado heridas mucho más profundas de lo que ella imaginaba. Para él, salir de allí significaba exponerse a la posibilidad de que alguien apareciera de repente y tratara de acabar con su vida. Tal vez por eso se aferraba tanto a las mantas. Quizá pensaba que, mientras permaneciera escondido, estaría a salvo. Paula se sentó junto a él y trató de encontrar las palabras adecuadas.
Maestro, piénselo como una aventura. Está avanzando por un lugar que no puede ver y no sabe qué encontrará más adelante. Es normal que tenga miedo, pero si permanece quieto, nunca podrá abandonar esa oscuridad. Para emprender una aventura hace falta valor. Vincent permaneció en silencio. Además, no está solo. Tiene una voz a su lado que puede escuchar aunque no pueda ver a la persona que la produce. Puede considerarme su compañera de viaje, su amiga o lo que quiera. Lo importante es que estoy aquí. ¿Y si alguien intenta matarme? Confía en mí, no permitiré que eso ocurra. Paula tomó su mano temblorosa y lo rodeó con los brazos. De verdad quería ayudarlo a recuperar el valor que había perdido. No pareces muy confiable. Entonces, no diga cosas tan desagradables. Por fortuna, Vincent consiguió tranquilizarse poco después. Incluso empezó a caminar solo con una seguridad que antes no tenía. Movía las manos delante de él, tanteando el espacio y avanzaba de manera un tanto desordenada, pero había algo admirable en que siguiera intentándolo pese al miedo. Lo estoy vigilando. Camine con cuidado. Paula le dio unas suaves palmadas en la espalda. Al final consiguió llegar hasta la puerta sin caerse. Aquello parecía un pequeño milagro. Con el tiempo, Paula también comenzó a ocuparse de otros detalles. Le acomodó la ropa, le ordenó el cabello y terminó de arreglarlo como pudo. Cuando lo observó con mayor atención, tuvo que admitir que su apariencia era mucho más llamativa de lo que había pensado. Vincent tenía un aspecto que fácilmente podía atraer la atención de cualquier mujer. Incluso con un arreglo sencillo, su presencia resultaba evidente. ¿Es necesario que hagas todo esto? Es agradable verlo cuando está bien arreglado. Después de escucharla, Vincent permaneció callado. Tráeme mi ropa. Si quiere el pijama, está aquí. Quiero mi ropa de salir. La petición la tomó por sorpresa. Paula abrió por primera vez otra de las cómodas de la habitación. Dentro había camisas, chalecos, pantalones, abrigos, corbatas e incluso zapatos. Reunió todo lo necesario y se lo entregó. Vincent comenzó a cambiarse pieza por pieza. Cuando terminó, la transformación fue evidente. Ya no parecía el hombre debilitado que llevaba semanas escondido bajo una sábana. Vestido como correspondía a su posición, recuperaba de inmediato el aire de un verdadero noble. Su presencia incluso resultaba imponente. Mi bastón. Paula tardó unos segundos en comprender lo que pedía. Miró alrededor, encontró el bastón y se lo entregó. Vincent lo sostuvo con firmeza, como si estuviera preparándose para dar el siguiente paso. Cuando terminó de arreglarlo todo, Paula salió de la habitación y cerró la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que Ethan apareciera. ¿Cómo está Vincent? Está dentro. ¿Han practicado bastante? Ethan entrecerró los ojos con una expresión divertida. Parecía saber perfectamente lo que habían estado haciendo. Hace un día estupendo. Sería un buen momento para salir. Ya veo. Incluso los árboles empiezan a llenarse de brotes. Paula lo miró, confundida. Ethan simplemente soltó una pequeña risa. Había algo extraño en su actitud. Parecía como si estuviera esperando que ocurriera algo importante. Finalmente se colocó frente a la puerta de Vincent. Sin embargo, no abrió de inmediato. Paula alcanzó a notar la preocupación en su rostro. Me preocupa que no haya cambiado nada. Entonces compruébelo usted mismo. Ethan respiró profundamente. Sí. Debería hacerlo. Con decisión abrió la puerta. Su expresión cambió poco a poco. Paula también miró hacia el interior. Tal como habían esperado, Vincent estaba de pie en medio de la habitación sosteniendo su bastón. Ethan se quedó inmóvil durante unos segundos. Al escuchar su voz, Vincent levantó la cabeza. Su rostro mantenía la habitual severidad, pero Paula podía percibir la tensión que escondía detrás de aquella expresión. Vincent comenzó a avanzar. Había practicado muchas veces. Incluso había aprendido a orientarse hacia la puerta antes de comenzar a caminar. Ahora solo necesitaba recorrer aquella distancia. Paula contuvo la respiración. Para su sorpresa, Vincent avanzó con pasos largos y decididos. Llegó hasta la puerta y cruzó el umbral. Ethan abrió los brazos, incapaz de contener su alegría. ¡Vincent! Pero aquella celebración duró apenas un instante. Vincent levantó el bastón. Paula abrió los ojos con sorpresa. El golpe fue inmediato. Ethan se agachó justo a tiempo y el bastón pasó por encima de su cabeza. Luego salió disparado y terminó estrellándose contra una de las ventanas del pasillo. El cristal explotó en 1000 pedazos. Paula se quedó mirando los fragmentos que caían al suelo. La voz de Vincent sonó fría y amenazante. Si vuelves a intentar presionarme de esa manera, acabarás muerto. Ethan bajó lentamente los brazos que había utilizado para protegerse. Pero soy tu amigo, ¿y eso te da derecho a amenazarme? Ethan no encontró respuesta. Vincent soltó el bastón y se dio la vuelta. Vete. Y para sorpresa de Paula, él mismo cerró la puerta. Ethan permaneció frente a ella, contemplándola con incredulidad. Está bastante enfadado.
Era de esperarse. Paula se acercó a la ventana y retiró el bastón que había quedado atascado entre los restos de cristal. Mientras pensaba cómo arreglar aquel desastre, escuchó una carcajada. Miró a Ethan, él estaba riéndose. «Ese sí es mi Vincent». Paula negó con la cabeza. Ethan, todavía sonriente, golpeó suavemente la puerta. «Vincent, ¿puedo entrar?» No recibió respuesta. Aún así, abrió. Vincent estaba a poca distancia, de pie y con una expresión que dejaba claro que no entendía por qué Ethan seguía allí. «No pongas esa cara. Tengo algo importante que entregarte». Ethan sacó una carta del bolsillo de su abrigo y la puso en la mano de Vincent. «Es de Violet». Paula reconoció inmediatamente el nombre. Vincent bajó la mirada hacia el sobre. «¿Cómo está?» «Bien, se encuentra sana». «Me alegra saberlo». No abrió la carta, simplemente la sostuvo unos instantes antes de darse la vuelta. Después de orientarse con cuidado, regresó hasta la cama y se sentó. Ethan fue detrás de él. «Le prometí que recibiría una respuesta. Tienes que escribirle». «No, no pienso rendirme». Ethan giró entonces hacia Paula. «Señorita, necesito papel y tinta». Paula miró a Vincent con cierta curiosidad. Quería saber quién era Violet y qué relación tenía con él, pero la expresión de Vincent dejaba claro que no era un tema que quisiera explicar. Sin preguntar, salió de la habitación para buscar lo necesario. Ese mismo día, Ethan consiguió finalmente una respuesta. Más tarde, cuando la mansión quedó en silencio, Paula tampoco consiguió dormir. Salió de su habitación buscando un poco de aire fresco. Al final del pasillo encontró una luz encendida. Ethan estaba allí, sosteniendo una lámpara. «¿Por qué sigue despierto?» «No podía dormir. Estuve caminando un rato. Yo tampoco consigo conciliar el sueño». Ethan dejó la lámpara sobre el alféizar y abrió la ventana. Una corriente fresca recorrió el pasillo y agitó ligeramente las llamas. Paula permaneció junto a él. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente, Ethan rompió el silencio. «¿Estás molesta conmigo?» «¿Yo?» «Llevas tiempo intentando aconsejarme y yo he decidido ignorarte». Paula pensó que, al menos, era consciente de lo que había hecho. «No tiene que disculparse, no pasa nada». Ethan se rascó la nuca. «Soy una mala persona, ¿verdad? No podría decir que no». Ethan soltó una risa. Paula también terminó riéndose. La pequeña carcajada se apagó poco después. El pasillo volvió a quedar en silencio. Paula se quedó quieta en medio de la penumbra, sintiendo que aquella noche todavía escondía algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Ethan se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Paula. A pesar de todo, seguía teniendo esa clase de consideración que aparecía en los momentos inesperados. «Señorita, Vincent no puede continuar viviendo de esta manera. Aunque ahora parezca difícil de creer, él es el jefe de la familia Bellunita. Podemos ocultar su situación durante algún tiempo, pero tarde o temprano la noticia terminará extendiéndose. Y cuando eso ocurra, los nobles harán todo lo posible para apartarlo del título de conde. El maestro está haciendo esfuerzos. No son suficientes. Tiene que avanzar mucho más. Al menos debe llegar al punto en el que pueda desenvolverse por sí mismo, porque llegará el día en que tendrá que caminar sin que nadie lo guíe». La luz de la lámpara iluminaba el rostro de Ethan. Bajo aquella claridad tenue, su expresión seria parecía todavía más melancólica. Vincent sabe que no puede continuar así. Lo sabe perfectamente y aún así sigue huyendo. No puede permanecer inmóvil mientras el mundo cambia a su alrededor. Una vida sin movimiento termina pudriéndose como el agua que nunca corre. Por mucho que uno lo rechace, el tiempo sigue avanzando y las circunstancias cambian. Hay que aprender a adaptarse. No quiero que Vincent termine muriendo. Eso es cruel. Si necesito ser cruel para conseguir que cambie, entonces seré cruel. Ahora mismo creo que necesita a alguien dispuesto a hacerlo. También está siendo amable. Ethan giró el rostro hacia ella. La inquietud que cargaba en sus ojos era evidente. Eso significa que está dispuesto a convertirse en el villano ante los ojos de Vincent. Eso demuestra cuánto le importa. Paula bajó ligeramente la mirada. Aunque Vincent sea un chantajista, eso también es verdad. Lo dijo con una naturalidad que parecía aceptar cualquier defecto de su amigo. Pero usted dijo que eran amigos. Lo somos. Entonces el maestro algún día comprenderá por qué hizo todo esto. Si realmente son tan cercanos, debería saber qué hay detrás de sus acciones. Ethan había cuidado de Vincent durante años. Ahora estaba dispuesto a cargar con el papel de villano para obligarlo a cambiar. Paula no podía decir que aquello fuera una gran hazaña, pero sí podía reconocer la preocupación que había detrás. Por primera vez empezaba a entender, aunque fuera vagamente, qué significaba tener un amigo de verdad. Era alguien que podía sostenerte incluso sin decirlo. Alguien que podía comprender tus intenciones, aunque tus acciones parecieran hirientes. Tal vez Vincent también lo sabía.
Quizá por eso había reaccionado con tanta violencia ante la amenaza de Ethan. Detrás de su rabia podía esconderse algo parecido a una preocupación que jamás expresaría en voz alta. Yo también estoy de acuerdo en parte con él. El maestro no puede seguir viviendo así para siempre. Como su criada, también quiero que cambie. Paula dejó de hablar. ¿Realmente quería que Vincent cambiara? Había sido contratada para cuidarlo. Si algún día él recuperaba su independencia y podía valerse por sí mismo, tal vez ya no necesitaría una criada como ella. Pensar en ello le produjo una sensación extraña, pero era algo demasiado lejano como para preocuparse todavía. ¿Crees que Vincent cambiará? Sí, hablas con mucha seguridad, porque es algo en lo que podemos confiar. Vincent ya había comenzado a cambiar poco a poco. Ethan sonrió. Aunque, pensándolo mejor, no creo que seas un hombre malo. ¿Por qué? Porque las personas verdaderamente malas jamás admiten que lo son. Paula había llegado a esa conclusión observando a quienes la rodeaban. Las personas realmente desagradables solían estar convencidas de que actuaban correctamente. No veían sus propios defectos y por eso podían tratar mal a los demás sin sentir que estaban haciendo nada malo. Ethan la miró con una expresión casi ausente. ¿Por qué piensas eso de mí? Los otros sirvientes dicen que es una buena persona. Paula hizo una pausa. Aunque, si soy sincera, quizás sería más exacto decir que se comporta como un villano. Después de todo, lo que ha hecho aquí no tiene precisamente aspecto de buena persona. Ethan entrecerró los ojos. Entonces soltó una carcajada. Era una risa distinta a las anteriores, mucho más ligera. ¿Ya has pensado en qué quieres pedir? ¿Pedir? Nuestro trato, dijiste que no podías conseguir que Vincent saliera de su habitación. Yo te prometí concederte cualquier deseo si lo conseguías. Paula tardó unos segundos en recordarlo. La apuesta que habían hecho parecía haber quedado olvidada entre todo lo ocurrido. Ethan le había ofrecido entonces cualquier cosa que estuviera a su alcance. Paula extendió la mano. Entonces quiero que seamos aliados. Ethan levantó una ceja. ¿Aliados? Quiero decir que nos ayudemos mutuamente. Paula tenía la sensación de que volvería a encontrarse con él en el futuro. Después de todo, era amigo de Vincent. Además, aunque su personalidad dejaba bastante que desear, conocía a Vincent mejor que casi cualquiera. Tenerlo de su lado no parecía una mala idea. Quiero quedarme aquí durante mucho tiempo. Ayúdeme a conseguirlo. Ethan la observó unos instantes. ¿Por qué? Porque no tengo ningún otro lugar al que regresar. Ethan reflexionó brevemente antes de asentir. Luego tomó la mano que ella había extendido. Me parece un buen trato. Podemos beneficiarnos mutuamente. Paula apretó su mano con fuerza. Ethan hizo lo mismo. Has conseguido un aliado bastante excepcional. No encontrarás fácilmente a alguien con mis capacidades, una familia tan poderosa y una personalidad tan agradable. Es un verdadero honor. No pareces muy convencida. No lo estoy. Ethan volvió a reír. Paula soltó su mano y volvió la mirada hacia la ventana. La luna brillaba sobre la mansión y hacía que aquella noche pareciera especialmente hermosa. A la mañana siguiente, Isabel acompañó a Ethan cuando éste abandonó el anexo. Vincent, por supuesto, permaneció dentro. Ethan llevaba un sombrero de copa, igual que el día en que Paula lo había conocido. Después de despedirse brevemente de Isabela, se acercó a Paula. Lamento haberte causado tantos problemas. No importa, Paula quería reprocharle que hubiera hecho todo aquello a propósito, pero se contuvo. Ethan pareció darse cuenta de lo que estaba pensando y sonrió con picardía. Has sido muy amable conmigo. Quizá debería venir más seguido. A escondidas de Isabela, Paula agitó una mano detrás de su espalda. Váyase de una vez. Ethan soltó otra pequeña carcajada. Cuando estaba a punto de subir al carruaje, Paula recordó algo que llevaba tiempo queriendo preguntarle. Se acercó rápidamente. Señor Christopher. Ethan se volvió hacia ella. ¿Usted solía enviarle muchas cartas al maestro? ¿Cartas? Sí, últimamente bastante a menudo. Paula dudó. Entonces, ¿alguna vez escribió una carta utilizando tinta dorada? Ethan parpadeó. Paula contuvo el aliento. ¿Podría ser él la persona que le había estado escribiendo? Recordó aquella frase sobre las ramas de los árboles. No era algo especialmente significativo, pero coincidía con una respuesta que ella misma había escrito tiempo atrás. Además, desde que había llegado a la mansión, aquellas cartas con tinta dorada habían dejado de aparecer. Tal vez. Ethan negó con la cabeza. No, mis cartas siempre las escribí con tinta negra. ¿Estás seguro? Completamente. La respuesta fue firme. Paula no pudo ocultar su decepción. Ya veo. ¿Ocurre algo? No, no es importante. Intentó restarle importancia. Ethan la observó con curiosidad, pero finalmente sonrió y subió al carruaje. Mientras el vehículo se alejaba, Paula giró la cabeza. En una de las ventanas del último piso estaba Vincent. Permaneció allí unos instantes, observando cómo se marchaba su amigo. Luego las cortinas se cerraron. Paula contempló la ventana durante unos segundos más antes de regresar a sus tareas.
Poco después, Ethan volvió a la mansión acompañado de otro visitante, y las cartas escritas con tinta dorada que habían desaparecido durante un tiempo comenzaron a llegar nuevamente. Esta vez, junto con ellas, llegó un pequeño barril. Dentro había hojas de té. Paula abrió el recipiente y percibió de inmediato su delicado aroma dulce y agradable. Tal vez esto le guste. Con el permiso de Isabela, preparó una pequeña cantidad y llevó el té a Vincent. «Es té negro de Nobel». Vincent pareció reconocerlo al instante. «¿Cómo lo sabes?». Paula miró el recipiente. El nombre de Nobel estaba escrito en él. «Me gustaba mucho. Solía beberlo con frecuencia». «¿De dónde lo sacaste?». «Fue un regalo». «Entiendo». Vincent bebió lentamente. Por la forma en que volvió a llevarse la taza a los labios, era evidente que el té le había gustado. Paula decidió que sería buena idea conservarlo. Quizá podría ofrecérselo cuando estuviera de mal humor. La próxima vez bastará con un golpe más suave. Así no tendrá que romper otra ventana. Paula miró hacia el espacio vacío que había quedado donde antes estaba el cristal. Todavía no entendía por qué Vincent terminaba rompiendo cosas cada vez que Ethan aparecía. Lo más extraño era que, pese a todo, había aceptado el té que le había enviado. «No te preocupes por eso. Si Ethan vuelve, no lo dejes entrar. Haz que alguien lo eche si es necesario». Paula levantó la cabeza. «¿Qué?». La orden había llegado tan repentinamente que tardó unos segundos en reaccionar. Vincent tenía una expresión completamente tranquila. «Maestro, ¿no quiere que el señor Christopher vuelva?». «No». La respuesta fue inmediata. Paula lo miró con desconcierto. No entendía cómo podía haber cambiado de opinión tan rápido. Hasta el día anterior, ambos habían discutido, intercambiado cartas y actuado como dos amigos que se conocían desde hacía muchos años. Ethan incluso había arriesgado su relación con Vincent para obligarlo a salir de la habitación. Entonces, ¿por qué Vincent parecía odiarlo tanto? Si Ethan ya conocía su secreto, ni siquiera necesitaba esconderse de él. Tenía que existir otra razón. Vincent pareció notar la sospecha en el rostro de Paula. «No es que odie a Ethan. Entonces, ¿qué sucede? Odio a su familia». Paula frunció el ceño. «¿A los Christopher? ¿Por qué?». Vincent dejó la taza sobre la mesa con un ligero sonido metálico y se la entregó. Paula la tomó. Después, él se cubrió con las mantas y se dejó caer sobre la cama. Su cabello rubio cayó sobre su rostro, dejando visibles únicamente sus ojos, ligeramente entrecerrados. «No es nada especial», hizo una breve pausa. «Esa familia es la responsable de que yo haya terminado así». La confesión salió de sus labios con una tranquilidad que hizo que resultara todavía más perturbadora.